Bien, hoy vamos a continuar viendo el estudio de los circuitos RLC en serie. Y hoy nos vamos a enfocar a la cuestión de cómo se mide con el osciloscopio. Es decir, la clase pasada hemos hecho una revisión general del circuito RLC, cómo se comporta cada una de las componentes frente a una tensión alterna senoidal de frecuencia variable, cómo se comporta el circuito globalmente. Hemos visto cómo funciona el instrumento llamado osciloscopio, hemos visto las representaciones fasoriales de las magnitudes tensión y corriente en el circuito, y ahora vamos a ver cómo usando el osciloscopio podemos tomar valores de lo que vemos en las pantallas, ¿sí? Bueno, entonces, eh, como siempre vamos a la presentación. Eh, bueno. ¿Están viendo en pantalla completa la presentación? Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, el objetivo de hoy es ver cómo se hacen mediciones con el osciloscopio, ¿no? En circuitos RLC en serie. Eh, el repaso que hacemos es rápidamente la visión de cómo se comporta cada una de las componentes, resistor, inductor y capacitor, frente a una tensión alterna senoidal. Bueno, siempre vamos a tomar como referencia la corriente por el circuito y vamos a ver cómo está la tensión en el elemento principal del circuito respecto de la corriente. Bueno, aquí habíamos dicho que las resistencias son los elementos pasivos del circuito porque no hay ningún efecto de retraso o adelanto de la fase de la corriente con la tensión en las resistencias, ¿no? Siempre la evolución de la corriente en el tiempo va en la misma fase que la evolución de la caída de tensión en la resistencia con el tiempo. Eh, y el valor máximo de la tensión, es decir, la amplitud del vector giratorio o del fasor que representa la tensión en la resistencia, se calcula como el valor máximo de la corriente por la resistencia y por el coseno de omega t. Perdón, el valor máximo es I por R, ¿no es cierto? Y la parte coseno de omega t es lo que da la proyección sobre el eje horizontal. Entonces, bueno, el fasor que representa la corriente por el circuito con el fasor que representa la tensión en la resistencia son colineales, giran solidariamente y en todo momento la proyección de ellos da el valor instantáneo a través de la función coseno de omega t. En las bobinas, en los elementos inductivos, la reactancia inductiva ocasiona el corrimiento en adelanto de la tensión respecto de la corriente. Se adelantaba un cuarto de periodo o pi sobre 2 radianes o 90 grados hexagesimales, el desplazamiento en fase. Es decir, la corriente está pasando por una parte del semiciclo y la tensión está en otra, un cuarto de periodo adelantado. En la representación fasorial, la corriente nos sirve de referencia. Aquí está la caída de tensión en bornes de la bobina a 90 grados adelantada. Acuérdense que el sentido positivo de giro es antihorario, entonces este fasor está adelantado respecto de la corriente. Y en todo momento los valores instantáneos vienen dados por la proyección horizontal a través de la función coseno. El valor máximo de la tensión en la bobina es I por omega L, ¿sí? Donde omega L es la reactancia inductiva de la bobina. En el capacitor, el
el efecto capacitivo, el hecho de... Ah, claro, el efecto reactivo acá lo crea la aparición de los campos magnéticos asociados a la corriente I, ¿no es cierto? Ese es el responsable, la transferencia de la energía eléctrica de la corriente a energía magnética en la bobina es lo que produce este efecto inductivo. Aquí la acumulación de carga en las placas del capacitor, el almacenamiento de energía en forma de campo eléctrico entre las placas del capacitor, es lo que produce el efecto capacitivo, la reactancia capacitiva, que ocasiona el desfase de un cuarto de periodo, pi sobre 2 radianes o 90 grados sexagesimales, en adelanto. La tensión en bornes del capacitor, perdón, en atraso. La tensión en bornes del capacitor va atrasada respecto de la corriente 90 grados. En la representación fasorial también la corriente nos da la referencia respecto de la corriente, la caída de tensión en el capacitor está representada por este vector a 90 grados, y bueno, los valores instantáneos siempre dados por la función coseno. Bueno, esto espero que lo tengan fresco, ¿no es cierto? ¿Qué más tengo que destacar de aquí? Bueno, que siempre como la caída de tensión en la bobina está a 90 grados adelantada y la caída de tensión en el capacitor está a 90 grados atrasada, el resultado neto es que tensión en la bobina y tensión en el capacitor siempre están antiparalelos. Siempre están antiparalelos, ¿sí? En todo momento. Eso es lo que permite que en algún momento uno pueda, teniendo en cuenta las tensiones en cada uno de los elementos, dependen de la corriente y de la resistencia o reactancia, y que a su vez las reactancias dependen de la frecuencia, nos permite ajustar un valor de frecuencia donde reactancia capacitiva y reactancia inductiva se hacen iguales, y como son vectores antiparalelos, sus valores se cancelan, y eso nos lleva a un punto donde la impedancia del circuito se hace mínima e igual al valor de la resistencia, ¿sí? Las reactancias se cancelan y solo queda la resistencia pura en el circuito, y para esa frecuencia tenemos el estado de resonancia del circuito. A la frecuencia angular asociada a ese instante le llamamos omega 0, que es 2pi por la frecuencia, ¿sí? Esta gráfica les destaco. Aquí están la resistencia, la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva en función de la frecuencia. Aquí están bien representadas las dependencias de las reactancias con la frecuencia, ¿no? XL depende linealmente con la frecuencia, XC depende con el inverso de la frecuencia, ¿sí? Bueno, y aquí están representados en escala logarítmica. Como les decía, las escalas logarítmicas comprimen el rango de valores. Entonces aquí yo puedo tener representado un rango de valores muy grande de frecuencia en un gráfico relativamente pequeño, aunque se distorsionan un poco las curvas, ¿no? Por ejemplo, ven, la que en escala lineal es una recta, aquí en escala logarítmica se convierte en una curva, ¿sí? Una curva de tipo exponencial. Bueno, pero eso me permite acá, por ejemplo, las unidades de esta escala serían 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1000 Hz, 10.000, 100.000, etc. Entonces acá puedo poner un rango muy grande de frecuencia, y salvo por el hecho de que están un poco distorsionadas las dependencias, tengo una acumulación de datos importante aquí, ¿no? Hecha esa salvedad, pasamos a ver el momento de la resonancia en particular. Fíjense que es muy simple encontrar para qué frecuencia omega 0 ocurre la resonancia. Yo tengo que plantear lo que estamos viendo en el gráfico, que la impedancia tiene que ser mínima porque la reactancia capacitiva con la reactancia inductiva son iguales. Entonces lo que tengo que hacer es igualar este término acá, XL menos XC igual a 0,
ya usando estas ecuaciones, ¿sí? Hago XL igual a XC, y de esa condición despejo cuánto vale la frecuencia angular de resonancia, ¿no? La frecuencia en Hertz es 2pi por, eh, perdón, esta omega es 2pi por F, ¿sí? A omega lo tengo que dividir sobre 2pi para obtener la frecuencia en Hertz. Entonces, la frecuencia angular de resonancia es 1 sobre la raíz cuadrada de L por C. O sea, 1 sobre la raíz cuadrada del valor de la inductancia de la bobina por el valor de la capacitancia del capacitor. Bueno, eh, el ángulo de fase, eh, el ángulo de fase lo puedo encontrar a través de la función tangente de ese ángulo. El ángulo de fase entre, perdón, la tensión total en el circuito, no lo tengo acá, bueno, es el ángulo de fase entre la tensión total en el circuito y la corriente total en el circuito, ¿no? Ese es el ángulo phi. La tangente del ángulo phi viene dada por la reactancia dividido la resistencia. Entonces está claro que en la resonancia la reactancia va a ser nula, la tangente de phi va a ser igual a cero, quiere decir que el propio ángulo phi es igual a cero. Y es el caso entonces donde la tensión total y la corriente total en el circuito RLC están en fase. En ese momento es cuando la corriente alcanza su valor máximo, el ángulo de fase pi se hace cero, el circuito pasa de ser, aquí está, con el aumento de la frecuencia pasa de ser totalmente capacitivo a ser totalmente inductivo. ¿Por qué es totalmente capacitivo? Bueno, para frecuencias bajas, la impedancia, la reactancia capacitiva es muy, muy grande, domina sobre los demás componentes, entonces el circuito es fuertemente capacitivo. A medida que aumenta la frecuencia, es más fácil hacer pasar corrientes alternas a través del capacitor, mientras más alta es la frecuencia, y lo que empieza a crear un efecto cada vez más importante es la bobina, porque mientras más alta es la frecuencia, más alto es el efecto de variación, perdón, acá, más alto es el efecto de variación de los campos magnéticos en la bobina. Entonces comienza a crecer la reactancia inductiva y para las altas frecuencias el circuito se hace inductivo. Bueno, obviamente en el momento de la resonancia, como las reactancias se cancelan, la impedancia es mínima, el ángulo de fase es cero. Bueno, ¿qué rol cumple la resistencia en la resonancia? Cuando este término se anula, en la resonancia solo nos queda la impedancia igual a la resistencia. Y la resistencia hace un efecto de amortiguamiento al pico que tiende a hacer la corriente. Claro, un circuito que tenía una impedancia importante, para un valor de tensión dado, tenía una corriente limitada, ¿no es cierto? Si esa impedancia de golpe se reduce mucho, la corriente tiende a subir, a hacer un pico. El valor de ese pico va a estar limitado por el valor de la resistencia. Mientras más grande la resistencia, más se recorta el pico de corriente, ¿sí? Bueno, esto puede servir tanto para evitar que un pico de corriente producido en resonancia se vaya a valores tan grandes que llegue a dañarse el circuito, o para lograr justamente un pico lo más grande posible cuando lo que a mí me interesa es discriminar la resonancia de cualquier otro instante, de cualquier otro valor de frecuencia. Quiero obtener la máxima salida del circuito en la frecuencia de resonancia, entonces trato de que el pico de corriente sea lo más grande posible, entonces tengo que diseñar el circuito para que soporte ese pico de corriente, ¿no es cierto? Acá tenemos un caso particular donde la, la tensión, la amplitud de la tensión es de 100 voltios, la inductancia es de 2 Henry, una inductancia enorme, una capacitancia de 0,5 microfaradios, también bastante grande, y corresponde a una frecuencia angular de 1000 radianes por segundo, que dividido en 2pi nos daría la frecuencia, ¿no?
en Hertz. Bueno, les voy a hacer una pequeña analogía. Esto le quiero agradecer al profesor César Medina, que es docente de otro turno del laboratorio, por la analogía hidráulica que podemos hacer para tener una representación mental del circuito RLC. ¿Por qué la bobina puede modificar la fase entre la tensión y la corriente? ¿Por qué un capacitor puede modificar la fase entre la tensión y la corriente? ¿Cómo es eso? Bueno, el profesor Medina nos dice que en un análogo hidráulico, la tensión o diferencia potencial la puede dar una bomba, pero esas bombas que impulsan el fluido en un semiciclo impulsa el fluido en un sentido y en otro semiciclo impulsa el fluido en otro sentido. Esto es una tubería donde hay un fluido, ¿sí? Y a lo largo de esa tubería hay un tramo que está lleno de ripio, hay una hélice y hay una membrana elástica. Bueno, cuando comienza a funcionar la bomba e impulsa el fluido en un sentido, ese fluido tiene que atravesar la zona de ripio. Pero para hacer eso, el fluido tiene que vencer la resistencia que le ofrece el ripio. Es un medio poroso, hay poros que se conectan y es posible que pase el fluido, pero el fluido tiene mucha fricción con el ripio y eso produce la caída de presión en el momento en que la bomba está impulsando el fluido en este sentido, en sentido horario sería. De este lado vamos a tener mayor presión que en este por culpa de todo el trabajo que tuvo que hacer el fluido para atravesar la zona de ripio. ¿Sí? Bien, el fluido que pasó llega hasta la hélice y la hélice tiene inercia, es decir, el fluido choca contra la hélice y le va a costar empezar a pasar a través de la hélice hasta que la hélice comience a moverse. Cuando la hélice comienza a moverse y a tomar velocidad, va a facilitar el paso del fluido, ¿sí? Pero, y la membrana se va a empezar a estirar, porque es muy elástica, ¿sí? Y va a empezar a convertirse como en una bolsa que retiene una cierta cantidad de fluido, ¿sí? Cuando cambia el sentido de la fuente, perdón, de la bomba, empieza ahora a impulsar el fluido en sentido opuesto, el fluido que estaba almacenado aquí va a empezar a liberarse y la membrana va a pasar un momento por su estado de reposo y se va a empezar a hinchar en el sentido contrario. La hélice había quedado girando en un sentido y ahora de golpe le llega el flujo en contra. Entonces primero la tiene que frenar a la hélice el flujo, la tiene que empezar a hacer girar en sentido contrario y ahí recién va a empezar a pasar importante flujo a través de la hélice. ¿Sí? Y el ripio, no importa en qué sentido se lo intente atravesar, siempre va a ofrecer la misma resistencia al paso del fluido. En un sentido como en otro, va a ofrecer la misma resistencia y la caída de presión entre los extremos de la parte de ripio va a ser siempre la misma. ¿Comprenden el análogo? No, profe, yo quisiera saber cuál es el sentido de esta analogía. Y que uno se imagine por qué se pueden desfasar la tensión ¿O por qué con se la produce la corriente. resonancia, digamos? Y no necesariamente nos explica eso, sino puede ser que sí, que en algún momento pensemos cómo sería la resonancia. Pero aquí, por ejemplo, se explica cómo primero la hélice quieta ofrece una resistencia, una resistencia equivalente a esto, al ripio, es decir, cuesta hacer pasar el líquido, pero cuando empieza a moverse, a girar en un sentido, se va a hacer más fácil ya que pase el fluido, ¿sí? Por eso la inductancia para frecuencias, a ver, claro, no me da muy bien el análogo. Pero bien, el hecho es que queda con inercia girando en un sentido y cuando yo cambio el sentido de la corriente va a costar que la bobina se frene primero y cambie de sentido.
Eso es lo que representa más que nada esto. Y aquí la membrana acumuló fluido cuando la bomba impulsaba el líquido en un sentido, devuelve ese fluido y empieza a acumular de nuevo en otro sentido, ¿sí? Cuando la bomba cambió el sentido, ¿sí? Por ejemplo, un dínamo de una bicicleta podría ser un inductor. El dínamo de la bicicleta es un generador. Un dínamo de una bicicleta es un generador de tensión alterna. Ahora, si usted no lo pone generando, no lo pone andando, usted lo incorpora, le pone una fuente de tensión alterna externa, ese dínamo es básicamente un arrollamiento de alambre. Entonces ahí se va a comportar como un inductor. Pero cuando usted lo pone andando en la bicicleta, es un generador, es una fuente de tensión alterna. Ah, bien, bien. Bueno, vayamos entonces al osciloscopio. Vamos a hacer uso de la posibilidad que tienen los osciloscopios de mostrar dos canales, es decir, puedo ver dos cosas simultáneamente en pantalla, y si tengo ajustados los parámetros, esas dos cosas van a estar, eh, van a ser comparables, es decir, la escala de tiempo en uno y otro van a permitir entender la relación de fases que hay entre lo que estoy analizando. En la guía, la actividad que nos pide es que estudiemos, tomemos mediciones a partir de los videos y fotos que están disponibles en el aula virtual, cómo se está comportando este circuito frente a la aplicación de una tensión alterna senoidal y donde sabemos que el resistor tiene un valor de 1,5 kiloohmios con una tolerancia de 5%. Es decir, el valor absoluto de la incertidumbre de este dato lo saco tomando el 5% de 1,5 kiloohmios. Eso me va a permitir escribir R más menos delta de R. Y esa incertidumbre sería la incertidumbre de definición. Es decir, ¿cuánto es realmente el valor de la resistencia? Está oscilando entre esto más o menos un 5% de esto. Hay un capacitor también en el circuito que nos dice que tiene una capacitancia de 4,7 nanofaradios. Acuérdense, el prefijo kilo significa 10 a la 3, ¿sí? Estos son 10 a la 3 ohmios. Y el prefijo, desapareció el cursor, espera un cachito. Acá está. El prefijo nano significa 10 a la menos 9, ¿sí? Y la tolerancia en el valor del capacitor es 10%, es decir, tenemos 4,7 nanofaradios más o menos un 10% de eso. Otra información que tenemos es la siguiente, es la fuente de tensión alterna que se usó para el circuito real que está filmado, ¿sí? Tiene una resistencia interna de 50 ohms. Es decir, no es simplemente que yo pongo la fuente y lo único que hace es darme tensión. No. Ponerlo al generador de señal en este circuito es intercalar una resistencia de aproximadamente 50 ohms. Eso hay que tenerlo en cuenta si es que la resistencia que está puesta en el circuito fuera más chiquita. ¿Qué pasa si la resistencia fuera del orden de las decenas de ohms? Bueno, estamos poniendo otra resistencia comparable. Entonces, cuando yo calcule los parámetros de este circuito, no tengo que pensar que la resistencia de este circuito sea solo la del resistor. Va a ser la suma de la resistencia del resistor más la resistencia interna de la fuente. ¿Sí? Solo si este resistor tiene resistencia muy grande, de los kiloohmios o más, podré considerar despreciable esta resistencia, ¿no? Y otro dato importante es que el osciloscopio tiene lo que se llama una impedancia de entrada de 1 megaohmio. Mega es 10 a la 6. Entonces, cuando yo aplique las puntas del osciloscopio, por ejemplo, si pongo el osciloscopio
las puntas del osciloscopio sobre el capacitor, lo que estoy haciendo es poner una impedancia en paralelo con el capacitor de 1 megaohmio, ¿sí? Si la reactancia en el capacitor es mucho más chica que esta impedancia, no hay ningún problema. La interacción entre el osciloscopio y este elemento del circuito va a ser despreciable. Pero si la reactancia del capacitor es muy grande, voy a tener que hacer algún tipo de corrección del valor medido, ¿no? Esto es para advertirles que esto es así, pero ahora estamos en condiciones de considerar, por ejemplo, tenemos una resistencia que es del orden de los 1500 ohmios, entonces esto está, perdón, esta resistencia es de 1500 ohmios, entonces esta resistencia de 50 ohmios puede estar dentro del error, del 5% de error que tenemos aquí, entonces la podemos considerar despreciable. Y vamos a ver que los valores de las reactancias sobre los elementos del circuito nunca va a ser ni cerca del orden del megaohm. Así que en principio no va a haber error. Bueno, de las consignas, hoy vamos a tratar de ver las 3 que están marcadas, salvo acá ya voy a indicar por qué está este óvalo rojo. Primero vamos a ver un video donde se ve la tensión en la resistencia en un canal y la tensión en el capacitor en el otro. Vamos a ver tensión en la resistencia y en el otro canal, no en función, ¿no? Tensión en la resistencia en función de la frecuencia y en el otro canal tensión en el capacitor en función de la frecuencia. Las vamos a ver simultáneamente a ambas tensiones a medida que va variando la frecuencia en el circuito y vamos a ver cómo se mide la diferencia de fase entre esas tensiones, ¿sí? Bueno, después vamos a ver otro video donde vamos a ver la tensión en la resistencia y la tensión en la inductancia o bobina, ¿sí? De la misma manera, tensión en la resistencia en función de la frecuencia en un canal y tensión en la inductancia o bobina en el otro canal, ambas en función de la frecuencia, y vamos a ver cómo se mide la diferencia de fase. Después vamos a pegar un saltito y vamos a ir a ver la tensión de la corriente en el circuito. Perdón, la variación de la corriente en el circuito. La variación de la corriente en el circuito. ¿Cómo nos podemos arreglar para ver una corriente con un instrumento que solo muestra tensiones? Bueno, ya aquí ya lo habremos hecho, pero acá les voy a contar el secreto. Y vamos a ver la corriente en el circuito en función de la tensión en el generador. Vamos a poner la corriente por un lado y la tensión en el generador por el otro, y vamos a ver qué va pasando con la fase entre ellas a medida que se va variando la frecuencia. Lo que no vamos a poder hacer es ver eso para distintos valores de R, como pide la consigna. Pero esto lo vamos a solucionar después, les voy a mostrar cómo pueden hacerlo con un simulador. Ver cómo varía la corriente y la tensión en el circuito a medida que uno va cambiando los valores de R, ¿sí? Y va a la vez variando la frecuencia. Eso lo vamos a hacer como un simulador. Después vamos a ver eso, de fase entre tensión y corriente, y vamos a ir explicando los resultados. Y si todo va bien, también vamos a llegar a ver qué es el factor de potencia y por qué la empresa de energía aplica multas cuando uno tiene un factor de potencia menor que un determinado valor, ¿sí? Bueno, vamos entonces a ver los datos disponibles en el aula virtual. El primero que vamos a ver es el video de, como habíamos dicho, la tensión en la resistencia en un canal y la tensión en el capacitor en el otro, ambos como función de la frecuencia. Yo voy a hacer una pruebita, ustedes díganme si oyen el audio de este video. Esperen un cachito. Yo quiero que oigan, aunque después yo tenga que aclarar algunas cosas, me interesaría que se escuche el audio.
Entonces voy a poner este video lo filmó el ingeniero Ferreira, también docente del laboratorio, el ingeniero Martín Ferreira, ingeniero electrónico. En este video vamos a ver cómo varía la tensión sobre la resistencia respecto de la tensión sobre el capacitor. ¿Escuchan la voz del ingeniero Ferreira? Sí, profe. Sí, profe. Bien, me alegro mucho. Bueno, entonces lo dejo al ingeniero Ferreira contándoles. Después lo vamos a ir desmenuzando un poco al video, ¿no? Medimos nuevamente la tensión sobre la resistencia con el canal número 1, el de la virola color azul, y el canal número 2 lo utilizamos para medir la tensión sobre el capacitor. Arrancamos desde frecuencias relativamente bajas, 4,8 kHz prácticamente, como hemos hecho en las experiencias anteriores, y ambos canales en la misma escala. Vemos cuál es la diferencia de fase entre la curva celeste, que representa la tensión sobre la resistencia, y la curva amarilla, que nos muestra la tensión sobre el capacitor. Y a medida que vamos aumentando la frecuencia, podemos ir viendo las modificaciones que se dan en la amplitud y en la fase del circuito. Seguimos aumentando, ajustamos un poquito. Perdón, estoy interrumpiendo. Se ve muy interrumpido el video, no se lo ve fluido al video por estar inmerso en la presentación. Ustedes entren al aula virtual y mírenlo directamente al video. Aquí solamente se van a ir dando una idea. ¿Ven cómo está aumentando la tensión en un canal, la que había empezado muy chiquita? ¿Cómo aumentó? Y cómo empezó a cambiar esta distancia en el eje horizontal. Fíjense. La base de tiempo para poder mejorar la visualización. Y vemos en este punto particular, cerca de los 35 kHz, cuánto es la diferencia de fase de cada uno de los elementos, de cada una de las tensiones, y las amplitudes en ellos. Seguimos avanzando. Vamos a cambiar la escala de tensión para mejorar un poco la visualización. Vamos a poner ambos canales en la misma escala para poder compararlos, y cambiamos la base de tiempo. Avanzamos nuevamente en frecuencia y vamos observando las modificaciones que se dan en el circuito. Bueno, bastante feo, les pido disculpas. Ustedes después lo van a ver bien fluido esto. Cuando ingresen al aula virtual y lo miren en los videos ahí, lo van a ver esto bien fluido, van a ir viendo cómo de manera continua van variando las amplitudes de ambas tensiones, ¿sí? Y cómo va variando la relación de fase, la distancia en horizontal entre dos puntos equivalentes de ambas ondas, ¿no? Eso lo van a ver con mucha fluidez cuando ustedes mismos vean. Acá tenemos un feeling. Lo que quiero hacer ahora es que analicemos cómo están conectados los componentes del circuito. Cómo hizo el ingeniero Ferreira medir la tensión en la resistencia y la tensión en el capacitor para verlas, para hacer que el osciloscopio nos muestre esas tensiones, ¿sí? Eso vamos a desmenuzar un poco. Aquí capturé uno de los fotogramas de ese video en donde están los elementos importantes del circuito, ¿sí? Fíjense, estas dos puntas que están acá, esta roja, esta ficha ahí está la ficha cocodrilo, la que les describí a la clase pasada, con un capuchón aislante de goma, ¿sí? Al apretar aquí, el cocodrilo abre la boca y puedo poner un cablecito, y cuando suelto,
El cocodrilo muerde ese cablecito y no lo suelta. Bueno, entre este cocodrilo rojo y este cocodrilo con el revestimiento negro, tengo la entrada de la señal. Estos dos cables provienen del generador de señal que está conectado al circuito, ¿sí? Esta es la fuente de tensión alterna senoidal. Bien, fíjense, la señal viene por aquí, ingresa por la bobina, pasa por este elemento que es, como ven, un arrollamiento de alambre sobre un soporte plástico, ¿sí? Al salir del arrollamiento va por este cable. A ver, entonces esta es la bobina, ¿sí? Este es el elemento inductivo. Va por este cable la señal, encuentra esto, que es la resistencia, después va por acá, aquí hay una cosita muy chiquitita que apenas se ve, ese es el capacitor, es un capacitor de poliéster, es como una lentejita con dos patitas, aquí por la perspectiva casi ni se lo ve, ¿sí? Y de ahí de nuevo a la fuente. Entonces, ahí tengo el circuito RLC en serie con el generador de señal. Vamos a un esquema de circuito. Aquí están la inductancia, la resistencia y el capacitor conectados en serie. Este sería el generador de señal y aquí está esquemáticamente como del generador de señal por el conductor interno del coaxil, viene la señal, va aplicado ahí, y el conductor externo o la malla del cable coaxil va a al otro borne del generador de señal. Bueno, aquí yo puedo regular, como habíamos dicho, la forma de onda, ya está seleccionada la forma senoidal, y la frecuencia se puede ajustar cambiando el rango, es decir, la potencia de 10, y aquí el valor numérico de la frecuencia. Entonces, entre esta perilla y el rango voy fijando la frecuencia. Bueno, ¿cómo conectamos el osciloscopio? Vemos que hay dos canales. Uno de ellos, el canal 1, está puesto de esta forma, como lo puso el profesor Ferreira. La punta con el capuchón, la que tiene el ganchito y el capuchón, está conectada a esta parte de la resistencia, y la otra punta, que también tiene una pinza cocodrilo, está conectada aquí. Y al conectar, entonces, fíjense, la masa del canal 1 y la masa del canal 2 se ponen en el mismo punto. Aquí está el canal 2, ¿sí? Acá pongo la pinza cocodrilo del canal 2 y el capuchón del canal 2 lo pongo acá. Entonces, entre la masa y el capuchón tengo el capacitor. ¿Ven? Entonces, al canal 2 estoy mandando la tensión en el capacitor y al canal 1 estoy mandando la tensión en la resistencia. ¿Comprendido, jóvenes? Fíjense, la masa del generador está en ese punto, la masa del osciloscopio está en este punto. Lo importante es que las masas de los dos canales estén a la misma referencia para que sea comparable lo que yo vea en la pantalla. ¿Sí? Bueno, eso miren, si miramos el fotograma que yo capturé, vamos un poquito para atrás, ahí está, ¿ven? Las dos pinzas cocodrilo de las puntas de prueba están en el mismo palito, en la misma patita de la resistencia, o sea, están en el mismo punto, ambas masas, ¿sí? Y acá está la tensión, la toma de la señal del capacitor, y acá está la toma de la señal de la resistencia, tal como lo mostramos aquí. Bueno, después vamos a ver valores. Yo ahora, perdón, nos quedamos con este esquema de conexiones. Ahora vamos a ver el siguiente video. Ahora vamos a ver la tensión en la resistencia versus, o sea, simultáneamente con la tensión en la bobina, ambos en función de la frecuencia.
En este video vamos a observar cómo varía la tensión sobre la resistencia, la cual medimos con el canal número 1, que tiene la virolita color azul, respecto de la tensión en la bobina que estamos midiendo con el canal número 2. En el osciloscopio vemos ambas señales, en color celeste la tensión sobre la resistencia y en color amarillo la tensión sobre la bobina. Arrancamos desde los 4. Fíjense, les llamo la atención. Miren de bajito que es el valor de la tensión en la bobina. Es tan bajito por la frecuencia baja, está en 4,87 kHz, según dice ahí la pantalla del osciloscopio, y a esa frecuencia la reactancia inductiva es muy chiquita. Entonces la caída de tensión en bornes de la inductancia es muy chiquitita comparada con la caída de tensión en bornes de la resistencia. Fíjense, ahí están las escalas en las que están ambas señales. Ambas están puestas a 2 voltios por centímetro. Entonces, la caída de tensión en la resistencia es más de 4 voltios, ¿sí? Son 2,5 centímetros, deben ser 5 voltios, y la caída de tensión en la bobina no llega a ser ni medio voltio, ¿sí? Es muy chiquitita la reactancia inductiva para frecuencias bajas. 4,8, casi 5 kHz, y empezamos a variar la frecuencia y vemos cómo varía no solo en frecuencia, sino en amplitud cada una de las señales. Sí, vamos a ajustar un poquito la base de tiempo para mejorar la visualización a medida que avanzamos en frecuencia, y vemos cómo una de las señales, ya la tensión en la resistencia, está superando los límites que tenemos impuestos. Vamos a variar los dos canales para poder compararlos, los vamos a poner en la misma, en el mismo rango de tensión, en la misma escala, y seguimos variando la frecuencia, subiéndola ya por arriba de los 20 kHz, y vemos cómo la amplitud y la fase van variando de modo tal que cuando alcanzamos prácticamente los 35 kHz, por ahí cerquita, que es donde tenemos la frecuencia de resonancia del circuito, vemos cómo ambas tensiones presentan un desfasaje de 90 grados. Si seguimos avanzando, vemos cómo varía la tensión en los elementos, tanto en amplitud. Fíjense ahora donde la frecuencia aumentó mucho, como la tensión en la bobina, que era muy, pero muy chiquitita, ahora se ha vuelto mucho más grande, notablemente más grande que la tensión en la resistencia, ¿sí? Bueno, ese tipo de análisis quiero que hagan cuando lo vean a este video, y vean la relación de fase que hay. Cuando vean estos videos, hagan ese tipo de análisis, cómo va cambiando con la frecuencia, la amplitud entre ambas señales, la de referencia es siempre la tensión en la resistencia, y la fase entre ellas, ¿sí? Y observen siempre en qué factores de escala están. Las comparaciones las tienen que hacer cuando las escalas verticales son las mismas, porque la de tiempo es siempre la misma para las dos señales, no hay problema. El tema es que uno no se engañe con las amplitudes, tiene que estar seguro de que las amplitudes están siendo vistas con el mismo factor de escala. Perdonen por la interrupción, seguimos. Adelante. Como en fase, hasta llegar a frecuencias bastante altas. Donde vemos que la amplitud de la tensión sobre la resistencia se hace cada vez más pequeña. Sí,
ya perdemos sincronismo prácticamente ahí. Así que bajamos un poquito y variamos la base de tiempo como para visualizar un poco mejor la señal. Bien, espero que la idea se haya entendido, jóvenes. Ahora también vamos a analizar cómo se han hecho las conexiones. Aquí está la captura de uno de los primeros fotogramas del video. También vamos a reconocer los elementos del circuito. Estas son las puntas que vienen del generador de señal, ¿sí? La señal la hacemos entrar de nuevo por la bobina. Uy, perdón. La señal entra de nuevo por la bobina. A través de este cable se conecta con la resistencia. Ahí está el capacitor y vuelta a la fuente. Ahí está el circuito RLC. Bueno, ahí está la resistencia, ahí está el capacitor, ahí está la bobina. ¿Sí? Fíjense, la punta de prueba del canal 2, nos dijo el ingeniero Ferreira, que tiene la virola color roja, está conectada entre la entrada a la bobina y la salida de la bobina, ¿sí? O sea, el canal 2 está midiendo la caída de tensión en la bobina. Y el canal 1 está conectado entre esta pata del resistor y esta otra pata del resistor, y se ha tomado la precaución de que las masas de ambos canales vayan al mismo punto. ¿Mm? Entonces, entre este cable y este cable la tengo intercalada a la bobina, y entre este cable y este cable la tengo intercalada a la resistencia, y las masas de ambas puntas de prueba van al mismo punto. Esquemáticamente sería así. La fuente entra como hemos mostrado, el canal 1 sobre la resistencia, el canal 2 sobre la bobina. Aquí están coincidiendo las masas de ambas puntas de prueba del osciloscopio, y acá está la masa del generador. En estas condiciones fue que se filmó el video. Bueno, ahora les voy a mostrar este que sería el cuarto video, no es el tercero. El tercero sería el de la variación de, ya no me acuerdo, pero este es el cuarto, que es la variación de la tensión en la fuente y la tensión en la resistencia. Que esta sería, este es el truco, la tensión en la resistencia es proporcional a la corriente. O sea, en todo momento lo que está pasando sobre la resistencia es lo que le está pasando a la corriente. ¿Se acuerdan que la resistencia es un elemento pasivo? Entonces no produce desfasaje, y entonces la corriente y la tensión están en fase. Entonces, mirando la tensión en la resistencia, es como si yo estuviera viendo la corriente, pero con algún factor de escala, ¿sí? Entonces, esa es la manera en que se observan corrientes con el osciloscopio. Midiendo caída de tensión sobre algún elemento pasivo, lo que pasa en la tensión sobre ese elemento pasivo es lo que le está pasando a la corriente en el circuito, ¿sí? Bueno, de esto tenemos algunas fotos, así que después les vamos a mostrar cómo se sacan los datos. Veámoslo al video y después vamos desmenuzando. Bueno, y aquí podemos ver otro arreglo donde medimos la tensión en la entrada con el canal número 2. El canal tiene la virola roja. La tensión sobre la resistencia, es decir, la corriente en el circuito con el canal número 1. Lo tenemos puesto acá. Y ahí podemos ver cómo, a medida que nosotros vamos variando la frecuencia, la tensión y la corriente empiezan a acercarse y empiezan a entrar en fase, hasta que en este punto tensión y corriente, tensión de entrada del circuito y corriente circulante están en fase, lo que me indica que he alcanzado la frecuencia de resonancia de ese circuito. Y fíjense qué curioso, una vez que yo me paso del punto de resonancia, fíjense cómo cambia la fase.
vuelvo hacia atrás, pueden ver que la corriente y la tensión estaban desfasados y ahora el desfasaje se invierte. Y antes la tensión adelantaba la corriente, ahora la corriente adelanta la tensión. Y vemos cómo avanzo, y a medida que me voy a frecuencias mucho más altas, y el desfasaje ya es prácticamente 90 grados. Bueno, lamento que no se haya podido ver bien el video, una pena, pero ya lo van a mirar ustedes, tranquilos, y van a ver todo esto que el ingeniero Ferreira nos estaba diciendo, ¿no? Bueno, ahora vamos a mirar las capturas de pantalla que yo hice para determinar reconocer los elementos del circuito. Ahí está la inductancia, ahí está el capacitor, ahí se lo ve un poquito mejor, ¿ven? Es como una arvejita con dos patitas, y ahí está la resistencia. El canal 1, si ustedes miran, perdón, sí, el canal 1 está aquí, está clarito, como las puntas del canal 1 están abarcando la resistencia, ahí está clarito, ¿ven? Está la punta de prueba, ahí está el cocodrilo de la masa. Y el otro canal, el canal 2, está, la punta de prueba está en la entrada a la bobina y la masa está a la salida del circuito, ahí. ¿Ven? Si la señal entra por la bobina, pasa por el capacitor, pasa por la resistencia, sale por acá. Y ahí a la salida de la señal está puesta la masa del canal 2, coincidente con la masa del canal 1. ¿Sí? La señal de entrada viene, bueno, ahí está, entrando por la bobina, y el otro cocodrilo del cable que viene de la fuente está aquí atrás, está agarrando el conector de la resistencia, pero por el lado de atrás. ¿Sí? Ya está a este mismo punto. Si miramos en el esquema del circuito, ahí está de una todo, ¿sí? La señal está entrando por aquí, por la bobina, la masa de la fuente está aquí, acá está el canal 1, abarcando la resistencia, y aquí está el canal 2, tomando podemos interpretarlo como que estamos tomando la entrada y la salida del circuito, o como que estamos tomando la salida de la fuente de alimentación. Es lo mismo, ¿no es cierto? Porque por conservación de la energía, la tensión en los extremos del circuito tiene que ser igual a la tensión aplicada por el generador. Entonces el canal 2 está tomando eso. Bien. ¿Cómo se mide? ¿Cómo tengo que ver yo la cuestión de los corrimientos de fase, la frecuencia? Bueno, aquí están las indicaciones de cómo tienen que mirar ustedes. Lo que ustedes pueden ir haciendo es, mientras van viendo el video, cada uno de los videos que les presenté y que les pediría que lo vuelvan a mirar en detalle, a medida que los van viendo, van deteniendo, lo van frenando y van mirando cuadro por cuadro, o por lo menos en algunas etapas del desarrollo, pueden pararlo al video y mirar un fotograma y ver cómo están los parámetros. Aquí se ve, por ejemplo, que al frenarlo al video en este instante, ahí puedo ver cuál es la frecuencia en ese momento, ¿sí? Puedo ver cuál es la relación de fase buscando el mismo punto. Aquí, por ejemplo, la señal en el canal 1 está pasando de negativo a positivo, entonces busco el punto equivalente en el canal 2, aquí, ¿sí? Y la distancia horizontal entre ellos me da en las unidades que está en la escala de tiempo, en este caso, cada cuadro vale 200 microsegundos, puedo sacar el tiempo, ¿sí? El corrimiento en tiempo que hay entre ambos,
el inverso de ese tiempo es la frecuencia en hertz, y si lo multiplico por 2pi, tengo el ángulo omega de desfase entre, entre ambas señales. ¿Cómo mido las tensiones? Bueno, son los valores de pico a pico de cada una de las tensiones, ¿sí? Mido cuánto mide la altura desde el mínimo hasta el máximo de la señal en el canal 1, sería esta altura. Mido entre el mínimo y el máximo del canal 2, sería esta altura, y multiplicándolos por los correspondientes factores de escala, aquí está a 5 voltios por centímetro, puedo saber cuánto vale la amplitud pico a pico de cada una de estas señales, ¿sí? Así se mide si uno quiere sacarlo directamente de la pantalla, porque ya vimos que si, bueno, yo puedo aquí hacer uso de los cursores, ¿sí? Puedo poner cursores verticales, cursores horizontales, y hacer mejores mediciones que estas que estamos viendo así rápidamente. Pero para que vean que en cualquier instante del video está toda la información que nos interesa. La relación de fase entre las señales y las amplitudes entre ellas. Y a medida que va cambiando la frecuencia, uno puede ir viendo cómo van cambiando esa relación de fases y cómo van cambiando las amplitudes, ¿sí? Una con respecto a la otra. Bueno, cuando el ingeniero Ferreira nos mostraba el video de la tensión de la fuente, o sea, la tensión aplicada al circuito versus la tensión en la resistencia, íbamos viendo este proceso. Ven cómo la amplitud de ambas señales se van aproximando y a la vez cómo las fases se van aproximando. Entonces me estoy acercando a la frecuencia de resonancia omega 0. ¿Sí? Y primero vengo de una relación de fase donde la tensión está adelantada. Ven, aquí está la corriente, esta es la tensión en la resistencia, o sea, esta es la corriente, y esta es la tensión en el circuito. Entonces ahí está el ángulo phi, el corrimiento. Aquí está adelantado, la tensión está adelantada. Perdón, a medida que se llega a la resonancia, desaparece la relación de fase, y después, fíjense, ahora la tensión, la curvita de color naranja, está atrasada respecto a la corriente. O sea, una vez que pasó la resonancia, el ángulo total cambió de signo, ¿sí? Si al principio era un ángulo positivo, de adelanto, ahora después de pasada la frecuencia de resonancia a valores mayores, cambió el signo del ángulo de fase, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplito, aquí tengo una frecuencia menor que la frecuencia de resonancia, y la tensión total del circuito está un poquito adelantada, acá estamos bastante cerquita de la resonancia, la tensión total en el circuito está adelantada respecto de la corriente. En la resonancia no hay corrimiento de fase, ahí están en fase, y ahí estaría la frecuencia de resonancia, 37,7032 kHz, con un abuso de cifras significativas. Bueno, esto es un número, ya después podemos ver cómo realmente sacar qué es significativo de esto, pero por lo menos son 37,7 kHz, la frecuencia a la que este circuito, para esos valores de tensión y corriente que figuran en la guía, está entrando en resonancia. Bueno, y cuando se va a valores mayores, se corrió la fase de nuevo, pero ahora la tensión de la fuente, la tensión en el circuito queda atrasada respecto de la corriente, ¿sí? Está clarito entonces en estos tres. Paso de el adelanto de la tensión respecto de la corriente, a estar en fase, y luego al atraso de la tensión respecto de la corriente, ¿sí? Bueno. El video que no mostré era el de la tensión en la
en la inductancia y tensión en el capacitor. Siempre mostramos la reactancia capacitiva en función de la resistencia, perdón, caída de tensión en el capacitor versus en función, juntamente con la caída de tensión en la resistencia, o sea, tensión en el capacitor y corriente en el circuito, tensión en la bobina y corriente en el circuito, pero nunca vimos qué pasa entre las tensiones en los elementos reactivos. ¿Qué pasaría si yo miro simultáneamente la tensión en los elementos reactivos? ¿Qué pasa con la tensión en la bobina y la tensión en el capacitor a medida que voy cambiando la frecuencia en el circuito? ¿Sí? Eso no lo vimos. Perdón. Entonces, pido paciencia para que lo veamos. Pero, ¿qué pasa? Acá. Ahí está. Bueno, ahora vamos a invertir un poco la posición de los conectores. A la masa la conectamos justo en la conexión entre capacitor y bobina y conectamos uno de los puertos del canal 2 a la bobina y el canal 1 lo conectamos en los bornes del capacitor. Es así que vamos a tener en la pantalla canal 1 y canal 2. A ver, perdonen un cachito. Voy a volver. Bueno, ahora vamos a invertir. Ahí está. Ahí lo voy a detener para que veamos bien las conexiones. Fíjense, uno de los canales está conectado a la entrada de la bobina y su masa está aquí. Y el otro canal está en la entrada del capacitor y la masa está aquí. Entonces, uno de los canales la tiene abarcada la bobina y el otro de los canales lo tiene abarcado al capacitor. Entonces estoy midiendo caída de tensión en la bobina, en este canal, y caída de tensión en el capacitor, en este canal. ¿Sí? Un poco la posición de los conectores. A la masa la conectamos justo en la conexión entre capacitor y bobina y conectamos uno de los puertos del canal 2 a la bobina y el canal 1 lo conectamos en los bornes del capacitor. Es así que vamos a tener en la pantalla canal 1 y canal 2 y vamos a empezar a variar la frecuencia. ¿Sí? Desde acá vamos a variar la frecuencia y vamos a ver qué es lo que pasa a medida. Bueno, ahí está clarito que la tensión en bornes de la bobina es el canal 2. Sí, el canal 2. Porque empezó muy bajita. Para las frecuencias más bajas, la reactancia inductiva es muy chiquitita, entonces la caída de tensión en bornes de la bobina es bajita. Mientras que para las frecuencias bajas, el capacitor ofrece una alta reactancia, entonces la caída de tensión del capacitor es más grande. Pero a medida que va aumentando la frecuencia, empieza a cambiar la relación de amplitudes y, por supuesto, veamos qué pasa con la fase. Esa es la parte interesante. La relación de amplitudes siempre va a cambiar, pero miren qué pasa con la fase. Que yo voy variando la frecuencia, pueden ir viendo cómo la tensión en el canal 2, que es la tensión sobre la bobina, va aumentando, y la tensión en el capacitor, que es la tensión del canal 1, va disminuyendo. Pero la diferencia de fase entre ambas no cambia en ningún momento. La diferencia de fase entre ambas se mantiene constante a pesar
de el incremento o la disminución de la frecuencia. Independientemente de cómo varíe la frecuencia, la diferencia de fase se mantiene en todo. Bien. ¿En cuánto se mantiene la diferencia de fase entre el capacitor, entre la tensión en el capacitor y la tensión en la bobina? ¿Cuánto vale el desfase? ¿Cuánto vale, jóvenes? ¿En cuánto están corridas esas ondas? ¿La longitud de onda, profe? ¿Nadie me puede decir? ¿90 grados? ¿O no? ¿Ven ahí el corrimiento de fase? Fíjense, es fácil. La tensión en la bobina está en su máximo positivo y la tensión en el borne del capacitor está en su mínimo, o sea, máximo negativo. ¿Cuánto vale el corrimiento de fase ahí? Tiene una función seno y una función coseno. ¿Cuánto están corridos el seno y el coseno? Profe, ¿se escucha? Muy bien, Nicolás. ¿Nadie me puede contestar? No, no escucho. Sí, contestó Nicolás, Horacio puso ¿No 180. manejan las representaciones gráficas de función seno y coseno? ¿Horacio? ¿Horacio? Ah, perdone, yo tenía apagado el sonido, no lo estaba escuchando. ¿Alguien me contestó? Horacio, sí, Nicolás dijo que tenía 180, sí. Le bajé el volumen para no escucharlo al ingeniero Ferreira y le bajé el volumen a todo y me parecía que estaba hablando a la nada. Mil perdones. Bueno, ¿quién contestó? Sí, contestaron por el chat. Bien, bueno, muchas gracias. Entonces ahí están corridos justamente medio periodo. ¿Ven? Cuando una está, esta está pasando por el máximo positivo, la otra está en el máximo negativo. Están corridos medio periodo, o sea, están 180 grados. Y eso es lo que dijimos, que siempre la caída de tensión en la bobina y la caída de tensión en el capacitor siempre están son antiparalelos, ¿sí? Entonces, volvamos a los diagramas de fasores. Perdonen por el blooper. Yo me sentía tan solito y era que yo le había bajado el volumen, no estaba escuchando lo que ustedes me decían. Mil disculpas. Volvamos para atrás con Tutti y vamos a los fasores. Acá. Siempre, como la tensión en la bobina está a 90 grados en adelanto y la tensión en el capacitor está a 90 grados en atraso, siempre la caída de tensión en la bobina con la caída de tensión en el capacitor van a estar antiparalelos, van a estar a 180 grados corridos, o sea, siempre corridos medio periodo, cualquiera sea la frecuencia que se ponga. Obviamente las amplitudes van a variar, pero la frecuencia es siempre, digamos, la relación de fase es siempre la misma. Entre la tensión en el capacitor y la tensión en la bobina hay medio periodo o 180 grados o pi sobre 2 radianes de corrimiento de fase. Bueno,
¿Qué es el factor de potencia, estimados jóvenes? Es una pregunta que nos hace la guía. Después vamos a volver a un cachito sobre los números para ver cómo calcular cosas con... O lo veamos ahora antes de ver el factor de potencia. Lo veamos ahora. Ya que tengo yo esta captura de pantalla espectacular, en donde tengo para ese circuito que acabamos de ver, donde la resistencia vale 1,5 kiloohmios, la capacitancia vale 4,7 nanofaradios, yo les quisiera preguntar, ¿puedo calcular cuánto vale la inductancia, el valor de la inductancia L de la bobinita que está puesta en este circuito? ¿Cómo, profe? Sabiendo que la resistencia vale 1,5 kiloohms, que la capacitancia vale 4,7 nanofaradios, y acá tengo la frecuencia de resonancia. ¿Puedo calcular el valor de la inductancia? El valor de la inductancia L. Sí, con esos datos, sí. A ver, ¿cómo haríamos? Bueno, sí, es un circuito LRC, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces la frecuencia, o sea, usando la fórmula que dice que la frecuencia de las oscilaciones es igual a la raíz de 1 sobre LC menos R cuadrado sobre 4L cuadrado, y ahí despejo L porque tengo todos los otros datos. Pero, a ver, estamos en un caso particular, estamos en un caso de resonancia, ¿hace falta hacer tanto lío? Justamente el dato importante aquí es que el circuito está en resonancia. Entonces haría la frecuencia igual a la raíz de 1 sobre LC. ¿Qué frecuencia? La frecuencia angular. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos una interesante relación, ya les voy a mostrar. Aquí está lo que nos decía el joven recién. Aquí está el circuito y esta es la condición en la resonancia. La frecuencia omega 0, la frecuencia para la cual el circuito está en resonancia, vale 1 sobre raíz de LC. Y esta frecuencia angular es 2pi por la frecuencia F, ¿no es cierto? Y esto es igual a 1 sobre raíz de L por C. Bien, entonces yo quiero saber, yo sé cuánto vale la frecuencia, porque lo veo en el fotograma. ¿Alguien anotó cuánto valía la frecuencia de resonancia? Nadie anotó, ¿no? No. No, claro. En la frecuencia de resonancia le llamemos F sub 0, era 37,7 kilohertz. Bien, esa es la frecuencia de resonancia que se vio en el osciloscopio. Era en el momento en que la tensión total en el circuito con la corriente en el circuito estaban en fase, ¿sí? Entonces, para esa frecuencia, yo tengo esta condición.
Entonces, conozco la frecuencia, conozco la capacitancia, no conozco L, la saco de ahí. Entonces, de la igualdad 4pi cuadrado por la frecuencia al cuadrado igual a 1 sobre L por C, despejo el valor de L. ¿Comprendido, jovencitos? Sí, profe. Bien. La frecuencia, perdón, el valor de la inductancia L, lo voy a poner aquí, cortadito. El valor de la inductancia L va a valer 1 sobre 4pi cuadrado por F cuadrado por C. 4 por pi al cuadrado por la frecuencia al cuadrado y por la capacitancia. Bueno, si reemplazan los valores numéricos, ¿sí? Dejemos el 4pi cuadrado indicado. Ustedes después lo ponen. La frecuencia es 37,7. El prefijo kilo significa 10 a la ¿cuánto? El prefijo kilo. ¿Cuánto es? 10 a la 3. 10 a la 3. Sin duda, por favor. Eso tiene que ya sabérselo recontra bien. Entonces acá tengo un 10 a la 3. Ahí. Sí. Y todo esto va elevado al cuadrado. ¿Y la capacitancia cuánto vale? Acá lo voy a sacar al valor de la capacitancia. ¿Cuánto vale la capacitancia? Era 4,7 nanofaradios. Nanofaradios. Entonces, esto era 1,5 kilo ohmios. No es que sea muy importante ahora porque no la vamos a necesitar, pero lo pongamos. Kilo. Entonces, nuestra incógnita es: ¿cuánto vale el prefijo nano? ¿Cuánto tengo que poner? ¿Qué valor tengo que multiplicar ahí? 10 a la menos 9. Muy bien, señorita, así me gusta. Por 10 a la menos 9 faradios. ¿Alguien puede hacer esta cuenta, por favor? A ver esas calculadoras. Acá no puse las unidades. Esto es hertz. Perdonen la desprolijidad, jóvenes. Ustedes lo van a hacer más bonito. Bueno. Creo que es 0,00, o bueno, digamos 3,79 por 10 a la menos 3. ¿En qué unidad? Veamos, a ver, veamos. La unidad del sistema internacional de la inductancia. De la inductancia Henry. Sí, el Henry, exactamente. Así que esto está en Henry. O Henry. ¿Sí? Se escribe HI. O sea, en cortito, si yo lo quiero poner en cortito, puedo decir que es 3,79 milihenry. ¿Sí? Porque el prefijo 10 a la menos 3 representa, la potencia de 10 a la menos 3 la represento con el prefijo mili. Entonces, esta es
este es el valor de la inductancia L, ¿sí? Y si le quiero poner una cota, porque yo sé que esto es, este valor, perdón, este valor de la capacitancia tiene una incertidumbre de definición del 10%, o sea, tengo el delta de C. Entonces, a la frecuencia la puedo tomar, el error en la frecuencia lo puedo tomar como 0,1 kilohertz, ¿sí? Porque estoy sacando con toda certeza hasta las décimas de kilohertz. Entonces, con eso pueden hacer la propagación del error en esta ecuación, ¿sí? Y de ahí pueden encontrar el valor acotado de la inductancia. Todo deducido de la condición de que el circuito estaba en resonancia en el momento en que hemos tomado estos datos. ¿Está bien? Bueno, ahora lo que pueden hacer para ver el punto que les pedía la guía. Esperen un cachito. La guía les pedía... ¿Dónde está la guía? ¿Dónde está la guía? Ahí está. Pedía que midamos cómo varía la corriente al variar la frecuencia. ¿Cuál era? Cuando me pedía con distintos valores de resistencia, esperen un cachito, ¿dónde está eso? Esperen un segundito. Un segundito, ya regreso. Bueno, aquí estoy de nuevo, disculpen. ¿Dónde está la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que dice? Mida la diferencia de fase, analice. ¿Dónde está la variación con la resistencia? Ah, ya no se la pide. ¿Estás viendo el punto 4, Horacio? No sé cuál es. Había uno en donde se pedía que se vea cómo variaba la tensión, la corriente y la tensión en el circuito en función de la resistencia aplicada. Un poquito más abajo. A ver. No. Ya no, parece que lo han sacado. Bueno, antes analizábamos, bueno, es una pena porque es muy interesante ver eso. ¿Qué pasaría si yo quisiera ver cómo varía la tensión y la corriente en el circuito? Es decir, viendo la caída de tensión entre los extremos del circuito y la caída de tensión en la resistencia. ¿Qué pasa con eso a medida que voy variando la resistencia? Puedo ponerlo en resonancia al circuito e ir viendo qué pasa a medida que voy variando la resistencia. Eso les quería mostrar, que para eso tienen uno de los simuladores. ¿Están viendo? No, no están viendo. Entré alegremente. Ahora sí.
Uno de los simuladores que les recomendé la vez pasada nos permite hacer ese estudio. Fíjense, yo puse aquí valores de resistencia, valores de capacitancia y valores de frecuencia que son conocidos. 37,7 kilohertz, ¿qué era, jóvenes? La frecuencia de resonancia. Muy bien, muchas gracias. La frecuencia de resonancia es la que hemos encontrado. 4,7 nanofaradios, ¿qué era? Yujú. La La capacitancia. capacitancia. La capacitancia de nuestro circuito. Muy bien. Y la resistencia. ¿Por qué puse 1,54 o 1,56? ¿No? ¿Por qué no pongo 1,5? Bueno, porque estoy teniendo en cuenta el dato que nos dieron de que la fuente, el generador de señal, este elemento de circuito que está acá, está intercalando una resistencia de 50 ohms. Y acá tengo resolución para ponerlo. La macana es que acá va saltando de 2 en 2. Así que puedo poner 1,54 o 1,56. ¿Sí? Los 1,5 kiloohmios son el valor de la resistencia R puesta en el circuito. Y este 0,4 o 0,6, 0,04, 0,06 kiloohmio adicional que estoy poniendo yo es para representar la resistencia interna del generador de señal. ¿Por qué el circuito no está en resonancia? ¿Por qué no está en resonancia? ¿Cómo sé que no está en resonancia? A ver, ¿por qué yo sé que este circuito no está en resonancia? Viendo acá. ¿Por qué no está en resonancia? ¿Por qué sé que no está en resonancia? Viendo este Porque no Porque está. diagrama la de tensión de factores. la fuente no está en fase con la tensión de la resistencia. Muy bien. O sea, hay un ángulo phi distinto de cero. ¿Ven? La tensión total en el circuito U no está en fase con la corriente, que sería la tensión en la resistencia. ¿Sí? Este fasor es proporcional a la corriente. Y yo tengo la tensión U corrida en atraso. O sea que acá tengo un circuito que está muy capacitivo y no está en resonancia. ¿Sí? Fíjense, de hecho, aquí está la tensión en el capacitor y acá está la tensión en la bobina. ¿Quién gana de los dos? ¿Quién es más grande? ¿El fasor verde o el fasor rojo? El fasor verde, porque fíjense, este fasor gris, que es la diferencia entre ambos, es vertical hacia abajo, está ganando la capacitancia. Y eso porque, miren, no está puesto acá el valor que corresponde al, a la inductancia que nosotros hemos calculado que tiene que tener. Por eso la caída de tensión en la inductancia, la reactancia inductiva es más chica, entonces no está en resonancia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto tiene que valer la inductancia para que el circuito entre en resonancia? Bueno, lo puedo ir variando acá. Y fíjense cómo a medida que voy aumentando la inductancia de la bobina, va aumentando la caída de tensión en la bobina, se va disminuyendo la diferencia entre las tensiones de los elementos reactivos, el ángulo de fase entre tensión y corriente se va achicando, vamos que llegamos, vamos que llegamos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? El ángulo se hizo cero. La diferencia entre tensión en la bobina y tensión en el capacitor se hizo cero. El circuito entró en resonancia. Y miren para qué valor. ¿Ven? O sea que este simuladorcito
les podría haber servido, bueno, ya teníamos un truquito, teníamos el fotograma donde estaba la frecuencia, pero nos podría haber servido para ir encontrando el valor de resonancia de L para que entre en resonancia. Entonces no hubiéramos necesitado hacer el cálculo que hicimos, lo podríamos haber sacado de acá. Y acá estoy teniendo en cuenta que hay una resistencia adicional del orden de 50 o 60 ohmios, o de 40 si quieren, está dentro de la variabilidad. Fíjense que cambiando un poquitín no se lo saca el circuito de resonancia, ¿ven? Sigue siendo el ángulo 0, variando muy poquito la resistencia, la resistencia no cambia el estado de resonancia. Yo puedo variar mucho la resistencia, a ver, y no sale del estado de resonancia. La resistencia no cambia la relación de fase. Sigue en resonancia. ¿Ven? Entonces puedo poner el valor de resistencia que incluya la resistencia interna de la fuente. ¿Sí? Así como para jugar. Bueno. Ahora sí, vamos a ver qué es el factor de potencia. ¿Qué es el factor de potencia? Bueno, corramos un poquito alguno de estos valores. A ver si lo voy a poner más inductivo. Me fue bastante. Bueno. Ahí lo saqué de la resonancia al circuito, porque para la misma frecuencia, ahora la reactancia inductiva se volvió muy importante. La caída de tensión en la bobina es más grande que la caída de tensión en el capacitor, y ahora tengo un circuito que es predominantemente inductivo. ¿Sí? Y tengo un ángulo de fase phi, que acá está el valor, está en radianes, 0,59 radianes, que corresponde a 33,6 grados sexagesimales. Es el ángulo phi. Bueno, ¿y qué pasa con eso? Bueno, resulta que eso es muy importante desde el punto de vista de del consumo de la potencia. Veamos qué pasa con el tema potencia. Aquí está una foto de la factura del consumo de energía del año 2020. ¿Sí? Fíjense, acá figura, aunque está en blanco, no debería. Aquí hay un casillero que dice factor de potencia. Factor de potencia. Es algo que se tiene en cuenta para hacer la facturación. Veamos qué tiene que ver. Resulta que la pregunta que hace la guía es por qué las empresas de energía me cobran multas si el factor de potencia que yo tengo en mi casa es menor que 0,9. Eso dice la pregunta. ¿La tienen a la vista la guía? Entonces, ¿por qué la empresa proveedora de energía me cobra una multa si yo tengo un factor de potencia menor que 0,9? Bueno, veamos qué es el factor de potencia. Aquí están las curvas de potencia. Esto lo pueden buscar en el Cierc-Szymanski, ¿no? ¿Cuánto vale cómo es la función potencia en una resistencia? ¿Sí? La potencia media por ciclo es un medio del producto de la tensión por la corriente máxima, ¿sí? De tensión máxima por corriente máxima.
Esa es la potencia media por ciclo en una resistencia, en una bobina y en un capacitor. Siempre se calcula de la misma manera. Pero fíjense, si yo tengo una resistencia pura, no hay corrimientos de fase entre tensión y corriente, es simplemente esto, la potencia media. Ahora, si yo tengo inductancia y capacitancia, tengo un circuito RLC, la potencia media es el valor medio de la tensión máxima por la corriente máxima, pero por el coseno del ángulo de desfasaje entre tensión y corriente. Esa es la potencia en un circuito RLC serie. La potencia media es un medio de la tensión máxima por la corriente máxima por el coseno del ángulo entre tensión y corriente. Aquí está. ¿Sí? Y resulta que este coseno del ángulo phi es lo que se conoce como el factor de potencia. ¿Qué pasaría si la tensión y la corriente en el circuito RLC están exactamente en fase? Bueno, si están exactamente en fase, el ángulo phi vale 0 y el coseno de 0 es 1. Tengo un factor de potencia 1. ¿Sí? Es decir, que si la reactancia capacitiva del circuito es igual y opuesta a la reactancia inductiva, voy a tener en fase la tensión y la corriente. Si no están en fase, lo que realmente consume el circuito, la potencia media consumida por el circuito, está afectada de un factor que es siempre menor que 1, porque para cualquier otro ángulo distinto de 0, el coseno de phi es menor que 1, entre 0 y pi sobre 2, ¿no? Es siempre menor que 1. Entonces, resulta que la potencia no consumida por el circuito es devuelta a la fuente de alimentación. Y eso es lo que pasa cuando en nuestra casa tenemos un desbalance entre la parte inductiva y la parte capacitiva del circuito que significa nuestra casa. Nuestra casa es para la red de tensión de 220 voltios y 50 Hz, es un circuito RLC en serie, ¿sí? Donde todos los artefactos conectados tienen su impedancia, ¿sí? Ahora, por una cuestión de construcción, la inmensa mayoría de los aparatos electrodomésticos tienen un carácter más inductivo que capacitivo, porque todos los artefactos que tenemos en la casa, heladera, lavarropas, lavavajilla, tienen motores, ¿sí? Aspiradora, qué sé yo, tienen motores que tienen arrollamientos de alambre que son inductancias, ¿sí? Si tenemos la vieja iluminación fluorescente, las lámparas fluorescentes, incluso las lámparas de bajo consumo fluorescentes, tienen inductancias para elevar la tensión. Entonces, lo típico es que en nuestra casa la reactancia inductiva sea mucho más grande que la reactancia capacitiva, haya un ángulo de fase importante y el coseno de phi va a ser bastante menor que 1. La empresa, entonces, parte de la energía que viene por la red es devuelta porque mi carga inductiva almacena energía en un semiciclo y la devuelve en el otro. Entonces, la red eléctrica que está diseñada para que haya un determinado consumo tiene problemas porque la potencia que está enviando no está siendo consumida. Entonces, me obligan a que yo corrija el factor de potencia de mi casa, compensando el exceso de inductancia, poniendo capacitores, poniendo un banquito de capacitores. La misma empresa EDET ofrece la corrección del coseno de phi,
si vienen y miden ellos la impedancia de la casa y ven que es más inductiva que capacitiva, conectan en el tablero de donde están las llaves térmicas y todo eso, conectan unos capacitores para poner una reactancia capacitiva que compense la reactancia inductiva, el ángulo phi se haga mucho más chico y el coseno de phi sea por lo menos 0,9. Profe, Sí, puede ser que, disculpe, ¿no? Que le interrumpa. Puede ser que hay veces, por ejemplo, mi abuela, ¿no es cierto? A ella, a alguien le ha ofrecido si lo quería alterar el medidor, ¿no es cierto? no, Para no, que le venga menos. no, no, eso es... Bueno, no sé qué es lo que hizo, cuestión que Ded obviamente se enteró, digamos, y la han multado como con 300.000 pesos, que hasta ahora lo está pagando, digamos. Claro. Y, pero puede ser que el proceso ese que de alteración, digamos, del medidor tiene algo que ver con esto. No, 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 no tiene nada que ver con esto. No, eso hacía un tiempo había gente que desleal, y espero que ustedes como ingenieros nunca hagan eso, gente desleal que usó su conocimiento para estafar a la empresa proveedora de energía, ¿sí? Y vendían un aparato que se llama generador de tercer armónico, que lo que hace es producir una lectura defectuosa del medidor de potencia de entrada de la casa. Entonces, adentro uno está consumiendo una cantidad enorme de energía y el medidor está indicando apenas una fracción de eso. Eso se vendió hace mucho para la gente que tenía muchos acondicionadores de aire en la casa, cuando los acondicionadores tenían menos rendimiento que ahora. Y entonces la gente quería tener acondicionador de aire, pero no pagar la energía que el acondicionador de aire exigía, ¿sí? Entonces, la gente inescrupulosa instalaba esos acondicionadores. Su pobre abuelita la engañaron porque, bueno, su pobre abuelita debe cobrar una jubilación, la jubilación apenas le alcanza. Vinieron y le dijeron, mire señora, si usted pone este aparatito a pagar mucho menos de la luz. Bueno, su abuelita, ¿qué quería? Llegar a fin de mes, ¿sí? No quería tener el acondicionador de aire prendido a 18 grados. Quería pagar una factura que no le significara media jubilación. Cayó en la trampa. Bueno, lamentablemente eso es fraude y el fraude se paga, ¿no? Pero no tiene que ver con esto. Esto es factor de potencia. Este es el coseno de phi. Es la relación entre la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva de un circuito, ¿sí? Si el circuito es demasiado capacitivo o demasiado inductivo, no consume toda la potencia que se le entrega y la devuelve a la red, y eso a un proveedor de energía le puede causar problemas. Entonces, el proveedor de energía quiere que todos los consumidores tengan un coseno de phi lo más cercano a 1 que sea posible, para que toda la potencia suministrada sea efectivamente consumida, ¿sí? Esa es la idea del coseno de phi. ¿Han entendido, estimados jóvenes? Sí, profe. Bueno, hemos tenido un vistazo entonces de cómo se toman mediciones en el circuito RLC usando el osciloscopio. ¿Qué preguntas hay? ¿Alguna pregunta, por favor, estimados jóvenes? Nadie tiene nada que preguntar. Bueno, o se han muerto de aburrimiento, o no han entendido nada, o han entendido todo. Una de tres. Bueno, como ya saben, si al repasar, al estudiar, al hacer el práctico, al hacer algo relacionado con la guía, les surge alguna duda, tienen siempre a disposición los horarios de consulta de
de Javier Bravo Bellschmidt. Me pueden consultar a mí o a la profe Vivi por correo electrónico y los ayudamos en lo que necesiten. Por ahora no les pedimos presentación de nada, ¿sí? Pero yo les recomiendo fuertemente que tomen la guía y hagan las actividades que les pidan, ¿sí? Anímense a usar los videitos que tienen subidos en el aula virtual, la información que tienen ahí, el simulador que acabamos de ver, que reproduce bastante bien lo que está en el circuito que ha usado el ingeniero Ferreira. Entonces, usando ese simulador, ahí pueden, en ese simulador, a ver, lo voy a mostrar de nuevo, que al final era lo que quería mostrar y me olvidé. Era que yo puedo llevarlo al circuito, a la condición de resonancia. Era, ¿cuánto? 3,79, ¿no? Ahí está, 3,79 milihenries. Y ahí lo que ustedes pueden hacer es cómo va variando la tensión en la resistencia, que siempre, la tensión en la resistencia siempre vale No 1 está acá. convirtiendo, profe, ¿no? Ah, ¿no se está viendo? No. Gracias por avisar. Pero ya les muestro. Entonces, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Bien. Ahí habíamos dejado este circuito fuera de la resonancia, ahora lo volví a poner en resonancia, y lo que ustedes pueden ir haciendo es variando la resistencia, ¿sí? Para que vean. Ufa. ¿Cómo varían? ¿Cómo varía la impedancia a medida que van variando la resistencia? ¿Y cómo varía? ¿Dónde está? No, no me muestra. No me muestra la corriente. Bueno. Pero ahí tengo la tensión U, siempre vale... A ver. Ay, no tengo el valor de la tensión. Para que puedan ir sacando cómo va variando la corriente a medida que se va variando la resistencia. Acá en resonancia son lo mismo, Z y R, pero no me muestra. A ver, ¿qué pasa si? Oh. Ah. Bueno, no, acá en este simulador no van a poder ver cómo la corriente, el pico de corriente se hace cada vez más chico en la resonancia a medida que voy aumentando la resistencia, y cómo por el contrario se agranda a medida que uno aumenta la resistencia, ¿sí? Bueno, lo último que les quería advertir es, por ahí ustedes cuando entren en este simulador van a ver esto. No se asusten, es lo mismo, solamente que acá, digamos, si yo le hago clic a esto, se pone en modo símbolo de elemento de circuito, y si le hago clic de nuevo, se pone en modo imagen del artefacto que yo realmente veo sobre la mesa de trabajo, ¿no? Acá está la lentejita que representa el capacitor, acá está la bobina de alambre que es la inductancia, y acá está la capsulita de cerámico donde adentro está la resistencia de carbón, que es la resistencia R, ¿sí? Bueno, vean si pueden sacar de los otros simuladores, no me acuerdo si se puede, creo que sí se puede. Si pueden reproducir los valores que tiene el circuito que está en la guía,
e ir viendo cómo cambia la corriente a medida que cuando está en resonancia el circuito, cómo va cambiando la corriente cuando uno cambia la resistencia, para que veamos ese efecto de amortiguamiento que tiene la resistencia sobre el circuito. Bueno, hasta aquí llegamos, estimados jóvenes. Creo que hemos abarcado todo lo que yo me había propuesto mostrarles. Ya saben, tienen los canales de consulta siempre abiertos.